La Voz de América presenta. En 40% disminuye el cruce irregular de migrantes en la frontera sur tras restricciones migratorias de la Casa Blanca. Condenan a 45 años de cárcel al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Ucrania inicia conversaciones formales para entrar a la Unión Europea. Y en Ecuador, familiares de los presos fallecidos reclaman justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Nataliza Las Guaitero. Un drástico descenso se ha registrado en el cruce de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. A menos de un mes de la entrada en vigencia de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden para restringir las solicitudes de asilo, la patrulla fronteriza reporta una disminución del 40% en los encuentros con migrantes que intentan cruzar de manera irregular. Saludamos a Paula Díaz desde Arizona. Hola, Paula. ¿Qué están haciendo de diferente las autoridades para provocar esta baja? Natalie, lo que cambió desde el 4 de junio, cuando se implementó la orden del presidente Biden que restringe el asilo en la frontera, es que ahora las autoridades migratorias pueden regresar a sus países a los migrantes que no declaren sentir miedo creíble. Precisamente hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está aquí en Arizona y dijo que en las últimas 3 semanas han operado 100 vuelos de repatriación a 20 países y regresado a 24,000 migrantes. Las restricciones al asilo en la frontera sur, implementadas por la Casa Blanca, redujeron en un 40% los encuentros de migrantes que intentan entrar de manera irregular a Estados Unidos. Aquí en Tucson hemos visto una caída de más del 45% en los encuentros con la patrulla fronteriza de Estados Unidos desde que el presidente tomó medidas, y las repatriaciones de personas encontradas han aumentado en casi un 150%. Desde la implementación de la orden presidencial el pasado 4 de junio, el sector Tucson refleja una notable reducción en los encuentros. El promedio diario a principios de junio era de 1,200 y al 25 de junio es de menos de 600 encuentros por día. Nosotros también hemos visto una notable reducción en el número de personas que liberamos de nuestra custodia. Antes de esto se les adjudica un caso migratorio. Eso es una buena señal para nosotros. Y lo más importante es un notable incremento en el número de personas que podemos repatriar de regreso a México. Durante un recorrido por el área de Nogales se puede observar la construcción de una parte del muro fronterizo, con la que buscan tapar los espacios por donde cruzaban los grupos grandes de migrantes. Los agentes destacaron que en diciembre realizaban alrededor de 800 encuentros con migrantes por día. Esa cifra disminuyó gradualmente a alrededor de 150 a principios de junio y desde la orden presidencial la cifra bajó a 75 migrantes por día. Hemos visto que los números han bajado desde el orden. La mayoría de la gente que está cruzando por esta zona es gente que se está tratando de evadir captura. No estamos mirando los grupos que se están entregando. El Departamento de Seguridad Nacional reportó la deportación y retorno de 24,000 personas a más de 20 países, incluso operando más de 100 vuelos de repatriación. Además, que han reducido en más de 65% el número de personas liberadas a la espera de sus procesos de deportación. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los centros de procesamiento aquí en Tucson de la patrulla fronteriza con capacidad para 1,000 personas. Allí llevan a todos los migrantes que encuentran en la frontera y les hacen las entrevistas. De allí son trasladados a la ICE para su deportación o son enviados a México. Gracias, Paula. Intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular, 3 migrantes fallecieron ahogados y uno más permanece desaparecido. La investigación continúa y César Contreras tiene los detalles en reporte desde El Paso, Texas. Una llamada por parte de la patrulla fronteriza alertó a los departamentos de bomberos de los límites entre Texas y Nuevo México, luego de percatarse de la presencia de personas en el río Bravo que divide a Estados Unidos de México. El Departamento de Bomberos de Sunland Park y el Departamento de Bomberos del Paso activaron los equipos de rescate acuático y hasta el momento podemos confirmar que 3 cadáveres han sido recuperados del agua. Unidades del Departamento de Seguridad Nacional, Patrulla Fronteriza y Bomberos de Texas y Nuevo México se unieron a la búsqueda en los límites con México de un cuarto cuerpo que hasta el momento no ha sido localizado. Sacamos 3 cuerpos sin vida y pensamos que todavía está el cuarto en el agua y lo andamos buscando para arriba y para abajo del río a ver si no se aganchó en algo
y lo estamos buscando. Aunque no ha sido confirmado, las personas fallecidas serían migrantes, ya que los primeros en percatarse de los ahogamientos fueron elementos de la patrulla fronteriza, en un rescate que se complicó debido a la gran cantidad de alambre de púas instalado por la Guardia Nacional Tejana. Así que lo tuvimos que cortar en varias áreas para poder meter a los muchachos a sacar los cuerpos. Las autoridades hacen un llamado a quienes buscan ingresar de manera irregular al país. Lo hemos visto cada año y cada año regularmente cuando los canales empiezan a tener agua, las personas empiezan a pensar que es fácil tal vez cruzar a los Estados Unidos a través del canal de agua sin medir el riesgo, y hemos estado viendo cada año números entre 20 a 30 personas ahogadas en estos cuerpos de agua. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández deberá pasar 45 años tras las rejas por delitos de narcotráfico y porte de armas, luego de la sentencia que le impuso hoy miércoles en Nueva York el juez Kevin Castell. Nos enlazamos con Ángela González, que se encuentra en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela, ¿cuál fue la reacción del expresidente? Natalie, pues básicamente el expresidente escuchó su sentencia y mantuvo su inocencia en este tribunal del Distrito Sur de Manhattan, luego de que por más de una hora el juez Kevin Castell resumiera lo que fue su caso, los testigos que llegaron al estrado, incluyendo el propio Juan Orlando Hernández, que fue testigo en su caso. Él pudo haber dictado una sentencia mayor, pero decidió que fuera menor. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió una condena de 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Además, deberá pagar $8 millones. Hernández había sido hallado culpable en marzo pasado de 3 delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conectados con el porte de armas y permitir que narcotraficantes usaran la fuerza militar y policial hondureña. Según el juez Kevin Castell, sus acciones llevaron a introducir a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína con un valor de $10 millones. El juez espera que su castigo sea ejemplar. El siguiente paso va a ser pedir un nuevo juicio, alegar que algo malo pasó en este juicio, tal vez evidencia inapropiada que no debió de haber entrado fue introducida, tal vez alguna otra cosa que los fiscales hicieron mal o algo, los derechos del acusado fueron violados. Entonces van a pedir un nuevo juicio. El juez va a determinar si sí tienen derecho a un nuevo juicio o si no, y si lo niega, el siguiente paso es apelar. A las afueras del tribunal, un grupo de activistas hondureños se reunieron mostrando fotografías de personas que dicen son víctimas de la violencia del narcotráfico y celebraron la sentencia. Esa esperanza de la justicia que no podemos encontrar en Honduras, tenemos que venir a un país ajeno, ya que en mi país los entes operadores de justicia aún hasta el día de hoy siguen coludidos con el crimen organizado y allá estamos muy lejos de encontrar la justicia que vemos en Estados Unidos, y a la vez es un mensaje muy fuerte y contundente contra los narcopolíticos, no solo hondureños. El tiempo que ha permanecido en una prisión federal en Nueva York desde abril de 2022 se le descontará de la sentencia. En este tribunal también se han juzgado a los sobrinos de Nicolás Maduro y a Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández. En esta ocasión el turno fue para el expresidente hondureño, justamente en el día que se celebra la lucha contra el narcotráfico. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y la concientización de este flagelo y todos sus efectos en la sociedad. Paso contigo. Gracias, Ángela González desde Nueva York. Cambiamos de tema. Ucrania sigue avanzando en sus esfuerzos para ser miembro de la Unión Europea, una decisión que tendrán que tomar los 27 países miembros que siguen de cerca la escalada militar de Rusia y su reciente acuerdo de cooperación con Corea del Norte. Celia Mendoza nos acompaña desde el Departamento de Estado con los detalles. Adelante, Celia. Los Estados Unidos siguen de cerca la situación de Ucrania, en especial durante esta semana, cuando se da un paso histórico, el inicio de estas negociaciones que podrían llevar eventualmente a la entrada de este país a la Unión Europea. Hay que recordar que los Estados Unidos han apoyado esta iniciativa, asegurando que se deben cumplir todos los pasos para que esto suceda. Mientras tanto, hay expectativa acerca de lo que pueda suceder y cuándo se podría dar.
La Unión Europea y Ucrania avanzan esta semana en las conversaciones sobre la membresía de esta nación en el grupo, un proceso que se da una década después de que Rusia anexara a su territorio la península de Crimea. Hace apenas 2 años, el 23 de junio de 2022, la Unión Europea dijo que apoyará a Ucrania mientras sea necesario. Y ahora esta es la primera promesa cumplida. Ucrania inició el proceso de adhesión con una guerra a gran escala que continúa azotando nuestro territorio. Continuaremos con las reformas y el pueblo ucraniano, el 90% las apoya, y eso les da el poder moral para continuar luchando. Ucrania espera lograr cumplir con el proceso para el 2030. Esto mientras la guerra continúa generando retos adicionales. Rusia, que se ha opuesto a esta posibilidad, también ha sido objeto de conversación en la conferencia intergubernamental en Luxemburgo, donde se analizan sanciones adicionales para el Kremlin. Seguimos debilitando a Rusia, ya que hoy adoptaremos el 14º paquete de sanciones. Respecto a los activos rusos congelados hay un acuerdo. Logramos asegurar este proceso para tener las garantías necesarias y liberar las ganancias de esos activos rusos congelados. Mientras tanto, en La Haya, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura por presuntos crímenes de guerra contra Sergei Shoigu, exministro de Defensa de Rusia, así como en contra del general ruso Valery Gerasimov por la invasión a Ucrania. No aceptamos la competencia de este tribunal, no somos miembros del estatuto pertinente y en consecuencia no reconocemos estas órdenes de arresto. Además, las consideramos bastante absurdas, como las 2 órdenes anteriores que afectaban al jefe de Estado y a nuestra comisionada de los derechos del niño. La Casa Blanca, así como el gobierno del presidente Joe Biden, analizan posibles opciones para asistir militarmente a Ucrania, en especial mientras Rusia arremete y tiene fuertes ataques, en especial en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país que está en la frontera con Rusia. Esto podría implicar, de acuerdo a reportes de medios estadounidenses, la posibilidad de autorizar el uso de contratistas militares privados. Gracias, Celia. Después de 12 años entre el autoexilio y una prisión británica, Julian Assange regresó a Australia en libertad, tras declararse culpable de filtrar documentos del Pentágono. Su caso reaviva el debate sobre la libertad de prensa cuando se trata de información confidencial de asuntos de Estado. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Un acuerdo basado en aceptar culpabilidad en conspiración para acceder irregularmente a información de seguridad nacional de Estados Unidos fue lo que le devolvió la libertad a Julian Assange, fundador de Wikileaks, reconocido por hacer públicas conductas militares inadecuadas. Esta es la criminalización del periodismo y si bien el acuerdo de culpabilidad no sienta un precedente judicial, no es una decisión judicial. La propia Fiscalía sienta un precedente que puede utilizarse contra el resto de los medios. En la etapa inicial del proceso, la Fiscalía de Estados Unidos argumentó que Assange no era periodista, una tesis refutada por diferentes organizaciones, incluyendo el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. No importa si es periodista o no, si tiene credenciales o si trabaja para una agencia de noticias reconocida. El hecho es que Julian Assange estaba siendo perseguido por el tipo de cosas que hacen los periódicos, las emisoras y los periodistas en todo el mundo, que es obtener y publicar información de interés público. Hay que recordar que parte de la información que Wikileaks publicó incluía pruebas de crímenes de guerra, de abusos contra los derechos humanos. Jody Ginsburg, del CPJ, destacó a La Voz de América que el uso de la Ley de Espionaje de 1917, en este caso, establece un precedente preocupante. Esta es la primera vez que se utiliza la ley de espionaje para perseguir la actividad periodística, la obtención y publicación de información de interés público. Y por supuesto, aunque esto no llegó a un juicio completo en los Estados Unidos, el hecho es que al final Julian Assange se declaró culpable de conspirar para obtener y publicar información, lo que significa que esto podría usarse en el futuro contra periodistas en cualquier lugar. En un comunicado, el Departamento de Justicia aseguró que la diferencia con los medios de comunicación que publicaron información filtrada por Wikileaks es que Assange no protegió las identidades de las fuentes humanas que compartieron información con el gobierno estadounidense, poniendo en riesgo la vida de líderes, defensores de derechos humanos y disidentes políticos, entre otros. Laura Sepúlveda, Voz de América. El primer debate de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 tendrá lugar este jueves. Para evitar las interrupciones que marcaron el cara a cara de Biden y Trump en 2020, se introdujeron nuevas reglas. Jacopo Luzzi con los detalles.
Cuando estos dos se encontraron por última vez, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is. Uno era presidente en su primer mandato, Donald Trump. He hecho más en 47 meses. He hecho más de lo que tú has hecho en 47 años, Joe. El otro, un político de larga trayectoria. La gente necesita ayuda. El enfrentamiento, que duró 90 minutos, estuvo lleno de caos e interrupciones. ¿Quieres callarte, hombre? ¿Quién está en tu lista, Joe? Esto es tan poco presidencial. Se espera el mismo teatro político este jueves, pero podría atenuarse debido a las nuevas reglas. En este debate, el micrófono de un candidato se silenciará cuando no sea su turno de hablar. A ambos se le preguntó si aceptarían los resultados de las elecciones de ese año. Si son unas elecciones justas, estoy 100% de acuerdo, pero si veo que se manipulan decenas de miles de votos, no puedo aceptarlo. Lo aceptaré, y él también lo hará. ¿Sabes por qué? Porque una vez que se declare al ganador, después de que se cuenten todas las papeletas, se cuenten todos los votos, ese será el final. Los analistas predicen que este debate no cambiará la opinión de los votantes que ya han decidido. Los partidarios de Joe Biden van a descartar sus lapsus lingüísticos o sus declaraciones erróneas, porque así es Joe Biden. Y los partidarios de Trump de manera similar van a decir, sí, bueno, él es simplemente Trump, está hablando espontáneamente. Para septiembre está previsto un segundo debate entre los candidatos presidenciales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Con una votación de 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda en la que se acusaba al gobierno del presidente Biden de haber coaccionado ilegalmente a las empresas de redes sociales para que eliminaran contenido calificado como polémico. El máximo tribunal determinó que los demandantes no tenían legitimidad para demandar y anuló una orden judicial que, de haber entrado en vigor, habría limitado los contactos entre funcionarios gubernamentales y empresas de redes sociales sobre una amplia gama de cuestiones como la desinformación. Al regreso, familiares de presos muertos en Ecuador reclaman a las autoridades el esclarecimiento de lo ocurrido. Detalles después de la pausa. Una persona muerta y 9 heridos es el resultado de un accidente en la línea K del Metrocable de Medellín, Colombia. El hecho ocurrió sobre las 5 de la mañana, hora local, cuando una cabina se desprendió y cayó con los pasajeros adentro. Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos para recibir atención y el servicio de la ruta fue cancelado hasta que la situación fue controlada y el paso fue normalizado en el sector. Familiares de presos en Ecuador denuncian la muerte de varios reos, pese al control asumido por las Fuerzas Armadas de los centros carcelarios. La Defensoría del Pueblo respalda las denuncias de las muertes de estos reos en circunstancias judicialmente aún que no han sido esclarecidas. Néstor Aguilera tiene los detalles. Ana Morales no esconde su preocupación frente a la realidad carcelaria. Desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las prisiones en enero pasado, se registran 24 muertes según la Defensoría del Pueblo. Lo que hemos encontrado son torturas. Ponen el gas directamente en el rostro a las personas privadas de libertad. También tenemos personas que están zafadas, los brazos, los pies están rotos. La Defensoría del Pueblo comparte esta preocupación. Durante los últimos meses ha corroborado problemas en la alimentación, hacinamiento y atención de salud limitada, entre otros aspectos. Sí, una muerte ya llama la atención, 24 no profundamente. Ahora, si le agregamos de que algunos están que dicen que han muerto por inanición, por falta de alimentos, todavía el tema recrudece. Su titular reconoció que el gobierno ha mostrado apertura al tema para abrir el diálogo entre las partes involucradas, pero dijo que será la Fiscalía la que deberá determinar posibles responsabilidades. Serán los protocolos de las autopsias quien nos revele qué pasó, cómo fueron, si fueron torturados o qué es lo que aconteció en cada uno de los casos. Consultadas por La Voz de América, las Fuerzas Armadas expresaron que solo se pronunciarán si existieran denuncias concretas y dijeron que serán respetuosas frente a eventuales procesos judiciales. De la misma manera, el viceministro de Gobierno señaló que se tomarán correctivos de ser el caso, tras una preocupación de la organización Human Rights Watch. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Exceso de ansiedad y depresión son los síntomas de una de las profesiones catalogadas entre las más estresantes del mundo. ¿Tiene idea de cuál es? Le contamos al regreso. Una noble labor, pero muy estresante, es la de ser maestro de primaria, incluso por encima de un bombero o un policía. Esto según la organización RAND, que se especializa en investigaciones de política pública. Fernando Mejía tiene los detalles. José Enrique Hernández es maestro de primaria en la ciudad de Dallas y para él no fue una sorpresa que su profesión sea considerada como la más estresante y de bajo sueldo según la encuesta anual de la organización RAND. A partir de la pandemia hay muchos cambios en el comportamiento y en las herramientas que tenemos para responder a ese tipo de situaciones. Para este estudio se entrevistó a 1.500 maestros entre los grados de preescolar hasta preparatoria y 500 personas de otras profesiones con títulos universitarios. 59% de los maestros reportaron exceso de estrés comparado con un 33% de otras profesiones. 19% mostraron síntomas de depresión comparado con un 12% de otros empleos y un 60% dijo sentirse cansado comparado con un 33%. Bueno, el mensaje es que necesitamos que ponerle más atención a los maestros, darle el respeto que merecen y pagarles el sueldo necesario. Las quejas de los maestros en este estudio a nivel nacional fueron 3. Comportamiento de los niños, trabajo excesivo administrativo y sueldos bajos. En distritos escolares como el de Fort Worth, aquí en el norte de Texas, ya están trabajando en eso. Pues mira, para empezar tenemos un salario muy competitivo. Apoyamos a los maestros, a los nuevos maestros con una academia para que conozcan cómo funciona el sistema. Algo que también demostró este estudio es que los maestros, a pesar de lo difícil de su profesión, son los que menos renuncian o buscan una nueva profesión. José Enrique lleva 17 años enseñando. Sí es fuente de estrés, pero al final del día los niños es el motivo por el que seguimos en la profesión. El salario promedio en la nación de un maestro es de $70,000 anuales, comparado con $88,000 de otras profesiones que requieren un título universitario. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. Al menos 2 personas han muerto en las inundaciones que se registran desde hace varios días en Minnesota y los pronósticos indican que se esperan más tormentas severas y fuertes vientos que pudieran afectar parte del oeste de Iowa y el este de Nebraska, según el Servicio Meteorológico Nacional. Autoridades continúan monitoreando el estado de la presa Rapidan al suroeste de Minneapolis, que está en riesgo debido a los escombros que se han acumulado a lo largo del río Blue Earth, después de días de lluvia y de aumento del nivel del agua. La estructura aún continúa intacta y todavía no hay planes para una evacuación masiva. Volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Al cumplirse el 15 aniversario de la muerte del recordado rey del pop Michael Jackson, el artista kosovar Alken Pozegu le rindió un homenaje muy especial, y es que reunió entre 80 y 100 gramos de granos y semillas para formar un retrato de Jackson usando la técnica del mosaico. El famoso cantante de Thriller, entre otros éxitos, murió el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de medicamentos, justo unas semanas antes de comenzar una gira de conciertos en Londres. Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Les acompañó Natalie Salas Guaitero.